Ok, seguimos entonces con lógica matemática. Estamos en el valor de certeza de la disyunción. Vimos hace rato que la disyunción va a ser verdadera si por lo menos una de nuestras proposiciones son verdaderas. Si las dos son falsas, entonces nuestra disyunción va a ser falsa. La forma de hacer esto en la tablita de certeza es la siguiente. Supongamos que tenemos dos proposiciones, la P, la Q. Y lo que queremos es saber el valor de certeza de la disyunción. Entonces va a ser P o Q. Igual que hace rato, la cantidad de filas va a ser igual. ¿Alguien me habla? Bueno, igual que hace rato, la cantidad de filas va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque tenemos dos proposiciones y la cantidad de filas responde a esta formulita. 2 a la n, que en este caso es 2 al cuadrado, que es 4. Empezamos con la primera proposición, dividimos esta cantidad de filas en 2 y vamos a hacerlo de a 2. Entonces esto va a ser verdadero, verdadero, falso, falso. La segunda proposición va a ser la mitad de 2 otra vez, va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Y lo que nosotros sabemos del valor de certeza de la disyunción es que la disyunción va a ser falsa solamente si los dos enunciados son falsos. Si hay un verdadero en alguna parte, esto va a ser verdadero. Entonces, la primera fila, verdadero. La segunda fila, verdadero. La tercera fila, verdadero. Si en cualquier parte aparece un verdadero, esto va a ser verdadero. Y la última fila es la única que es falsa. Cuando los dos son falsos, ese va a ser el momento en que nuestra disyunción va a ser falsa. Entonces tenemos ya acá nuestro valor de certeza y tenemos también nuestra tabla de certeza. O tabla de verdad también se le llama. Bien, seguimos. Ahora vemos la negación. La negación también es un conector, también es algo que me sirve para unir dos enunciados que son simples. La negación, el famoso no. Cuando yo digo, por ejemplo, hoy voy a estudiar. Okay. Hoy voy a estudiar. Esto es un enunciado simple. Yo lo puedo simbolizar, por ejemplo, con una P. Vamos a escribir acá su simbolización. Y si yo digo hoy no voy a estudiar, la misma cosa, pero le agrego la palabra no. Esto que tengo acá ya no es un enunciado simple, ya es un enunciado compuesto. Cuando aparece esa palabrita no, mi enunciado deja de ser simple y ya es compuesto. Bueno, hay varios símbolos para la negación. Uno de ellos es este, que no sé cómo llamarle, es como una L al revés. Otro de los símbolos es como una resta nomás. No sé cuál de ellos usa nuestro libro. Vamos a mirar un poco. Y el otro también es como el acento de la E. Cualquiera de estos igual significa lo mismo. Es el símbolo de la negación. Entonces, hoy no voy a estudiar tiene varias maneras de simbolizar, ya que los símbolos de la negación son varios. Por ejemplo, puedo poner no P, puedo poner no P o también puedo poner no P. Cualquiera de ellos es correcto, usando cualquiera de los símbolos. Y recuerden siempre que una proposición en donde aparece la negación ya no es una proposición simple, ya es una proposición compuesta. Es como que hay dos proposiciones ya ahí, por más de que no podemos separar esas dos proposiciones. Porque hace rato, por ejemplo, cuando teníamos la conjunción y cuando teníamos la disyunción, podíamos separar bien. Por ejemplo, acá separamos uno, este es P y este otro es Q. En la disyunción también vimos que el lunes salgo de paseo era P o me quedo a estudiar era Q. En cambio, en la negación no podemos hacer esta separación. Es como que hay una proposición nomás, pero cuando le agregamos el no, eso ya es una proposición compuesta, ya es un enunciado compuesto, ya no es más simple. Bien, veamos los ejemplos que tenemos aquí. Profe, Sí.
Y en todos los casos, si tiene un no, el enunciado va a ser compuesto, ¿verdad? Así mismo, si vos ya ves la negación en alguna parte, incluso no es solamente la palabra no. Por ejemplo, el ni también, por ejemplo, no como ni duermo, por ejemplo. Ese ni también es una negación. Cualquier palabra que te indique una negación ya hace que tu enunciado sea compuesto, ¿sí? Bueno, a ver, leamos, dice, dado un enunciado P, se puede formar otro enunciado que se llama la negación de P escribiendo. Por ejemplo, acá, es falso que. Vieron que acá, por ejemplo, no se usa el no. Uso es falso que antes de la P o cuando es posible insertando en P la palabra no. Simbólicamente se denota la negación. Acá en este libro utiliza este simbolito. Yo les muestro todos los símbolos porque cualquiera de ellos les puede aparecer, así que es mejor que los conozcan a todos. Y tenemos acá estos enunciaditos como ejemplos. El ejemplo 1 de la negación dice, considérese los 3 enunciados que siguen. París está en Francia, es una proposición, es un enunciado simple. Y cuando me dice, es falso que París está en Francia, eso ya es compuesto porque ya tengo una negación. Y si yo voy a, por ejemplo, simbolizar, si yo digo, bueno, París está en Francia, va a ser mi P. Entonces, este siguiente es falso que París está en Francia, ya va a ser mi no P. Que en este caso lo voy a poner así. Y también puedo escribir París no está en Francia, que es exactamente la misma cosa, también es no P, y lo voy a escribir con otro símbolo, no P. Bueno, entonces cualquiera de ellos. Y acá vemos que el 2 y el 3 son la negación del 1. Dos formas de negar la misma cosa. O sea, en realidad el 2 y el 3 está diciendo la misma cosa, pero en diferentes palabras, digámosle. Bien, también la negación tiene un valor de certeza. Aquí, todavía acá. Valor de certeza de la negación. El valor de certeza, recuerden que es como yo puedo saber si una negación es verdadera o es falsa. Bueno, la negación es la más fácil de todas. La negación va a ser falsa si mi proposición simple, la original, es verdadera. O va a ser verdadera si la proposición original es falsa. O sea, va a tener el valor de certeza contrario a la proposición original. Acá tenemos el valor de verdad de la negación. Acá. Dice, si P es verdadero, entonces no P es falso. Si P es falso, entonces no P es verdadero. O sea, siempre va a tener el valor contrario de la original. Es decir, el valor de verdad de la negación de un enunciado es siempre el opuesto al valor de verdad del enunciado. Bien, ¿cómo podemos armar la tablita ahora, siendo que solamente tenemos un enunciado, una proposición? Ahora no tenemos dos proposiciones. Entonces ahora lo que vamos a tener es, primero vamos a encuadrar esto, que esto es súper importante, y hacemos nuestra tablita abajo. Bueno, entonces, en este caso, lo que vamos a tener es nada más que una proposición, la proposición P, por ejemplo. Y no tenemos otra proposición y después tenemos ya lo que es nuestra negación. Y lo que queremos saber es si la negación va a ser verdadera o va a ser falsa. ¿Cuántas filas les parece que va a haber ahora? Ni idea. Recuerden que la cantidad de filas dependía de la cantidad de proposiciones que tengamos y respondía a la formulita 2 a la n, en donde n era la cantidad de proposiciones que tenemos. Como ahora solo tenemos una proposición, va a ser 2 a la 1, y efectivamente, así como nos dice Alexandra, vamos a tener 2 filas. Entonces vamos a tener 2 filas nada más ahora. Quiere decir que la mitad de 2 es 1 y vamos a hacer entonces verdadero, falso, verdadero, falso. Pero ¿hace falta hacer estos dos últimos? No, porque acá ya tenemos el verdadero, falso. Entonces, solamente 2 filas. Solo 2 filitas.
Y lo que nosotros sabemos es que la negación es exactamente contrario su valor de certeza a la proposición original. Entonces en la primera fila, cuando es verdadero, la negación va a ser falsa. En la segunda fila, cuando es falsa la proposición original, la negación va a ser verdadera. Y esta es nuestra tabla de certeza entonces para la negación. Bien, seguimos entonces ahora con la condicional. ¿Qué es lo que es la condicional? Una condicional es algo, que su nombre luego me dice, que es una condición de que si eso ocurre, entonces va a ocurrir otra cosa. La condicional generalmente se simboliza con una flechita de un solo sentido, que puede ser una flecha más compuesta, más bonita, pero con tal de que sea una flecha, entonces eso significa la condicional. Generalmente se dirige la flecha hacia la derecha. Ese es el símbolo de la condicional. La condicional también es otro conector lógico. Un conector, recuerden que es una palabra o algo que me ayuda a unir dos enunciados que son simples para convertirlos a un enunciado compuesto. Bien, entonces, qué sé yo, algún ejemplo. A ver, ahora no se me ocurre nada, así que vamos a mirar un poco acá. Dice, multitud de enunciados, especialmente las matemáticas, son de la forma si P, entonces Q. Tales enunciados se llaman condicionales y se denotan de esta manera. También se puede leer P implica Q. Bueno, este no. P es suficiente para Q, Q es necesario para P. El valor de verdad del enunciado condicional resulta. Bueno, acá no nos da ejemplos, qué raro. Acá están nuestros ejemplos. Ok, tenemos estos ejemplos. Dice, si París está en Francia, entonces 2 más 2 es igual a 5. Yo sé que leyendo a nosotros no nos tiene sentido. ¿Qué tiene que ver que París esté en Francia para deducir que 2 más 2 es igual a 5? Nada, absolutamente nada tiene que ver. Incluso sabemos que 2 más 2 no es igual a 5 en el conjunto de los números reales donde nosotros trabajamos. Entonces pareciese que no tiene sentido esto que está diciendo acá, pero no importa. A nosotros no nos importa si esto que dice acá tiene o no tiene sentido. Nosotros lo que queremos saber es cómo simbolizar esto para poder luego hacer nuestras deducciones. Entonces, la primera, yo puedo simbolizar. París está en Francia como uno de mis enunciados. Le voy a poner P. Puedo simbolizar en el entonces, no, porque el entonces es lo que simboliza esta flechita. Esto, que en realidad no está dicho en palabras, está dicho en símbolos, eso también es un enunciado. 2 más 2 es igual a 5, que yo puedo escribir 2 más 2 es igual a 5, pero todos conocemos este lenguaje matemático. Este voy a simbolizar como Q, y lo que me dice, no sé por qué le puse 2 acá, este no tiene nada que ver, este sigue siendo el 1. París está en Francia, es mi primer enunciado. 2 más 2 es igual a 5, es mi segundo enunciado. Y mi simbolización de todo el 1 va a ser P, entonces Q. Porque me dice, si París está en Francia, si ocurre P, entonces va a ocurrir Q. Esta es la forma de simbolizar. Y lo mismo en el 2 tenemos, si París está en Inglaterra, entonces 2 más 2 es igual a 4. Nuestro primer enunciado sería París está en Inglaterra. Nuestro segundo sería 2 más 2 es igual a 4. Y este entonces es el que es la flechita de la condicional. Y así, bueno, algunas veces esta palabra entonces no se va a utilizar, pero nosotros tenemos que entender que tiene que ocurrir una de esas cosas para que pueda ocurrir la otra. Por ejemplo, yo les puedo decir, si llueve todo el día, no podré salir. Fíjense que yo no utilicé la palabra entonces. Si llueve todo el día, no podré salir. Pero lógicamente, no podré lógica casi escribir, pero lógicamente se entiende que hay un entonces acá porque es
si ocurre esto, entonces va a ocurrir esto. Entonces la forma de simbolizar también va a ser con una condicional. Si llueve todo el día, acá, llueve todo el día va a ser mi primera proposición, le vamos a llamar A en este caso porque ya usamos la Q, la P y la Q. Y no podré salir va a ser mi otra proposición, que en realidad la proposición simple va a ser podré salir nada más, porque recuerden que el no era ya que le hacía una proposición compuesta, era un conector ya. Entonces este va a ser mi B. ¿Y cómo voy a simbolizar todo esto? Esto lo voy a simbolizar de la siguiente manera. Si ocurre A, entonces no va a ocurrir B. Esta es la forma de simbolizar. Y fíjense que yo acá ya mezclé lo que es la condicional con lo que es la negación. Primero es identificar nuestras proposiciones simples. Llueve todo el día es la primera, podré salir es la segunda. Como dice, no podré salir, este es un conector lógico. Y como yo veo acá que sí o sí, si ocurre esto, va a ocurrir esto, entonces es una condicional, entonces lo simbolizo de esta manera. A, entonces, no B. Esa sería la forma, entonces, de simbolizar esta proposición. Bien, también la condicional, ¿ahora alguien me habla? Por lo tanto, también sería una condicional, así mismo es Alexandra. Si yo digo por lo tanto, también es una forma de deducir que si ocurre algo, por lo tanto va a ocurrir la otra cosa. También sería una condicional. Excelente, súper bien. Bueno, entonces como les estaba diciendo, la condicional también tiene un valor de certeza. ¿Qué era el valor de certeza? Era lo que me ayudaba a saber cuándo mi proposición que ya era compuesta iba a ser verdadera o cuándo iba a ser falsa. El valor de certeza de la condicional. Bueno, ¿cuál es lo que es el valor de certeza de la condicional? La condicional va a ser verdadera. Un poco, no les quiero mentir porque se están mezclando un poco las cosas. ¿Dónde está? B4, acá está. El condicional P, entonces Q es verdadero a menos que P sea verdadero y Q es falso. Ahí está. Sí. La primera proposición es verdadera y la segunda es falso, entonces todo va a ser falso. En cualquier otro caso, va a ser verdadera nuestra condicional. Vamos a copiar esto como nuestro valor de certeza o nuestro valor de verdad. Y vamos a armar nuestra tabla. Bien, para nuestra tablita otra vez necesitamos dos proposiciones, P, Q, y después tenemos la condicional, P, entonces Q. ¿Cuántas filas van a haber ahora? 2, 3. 2, 3. 2. ¿Qué dicen los 4, profe. 4. La formulita era 2 a la n, donde n era la cantidad de proposiciones que yo tengo. Yo ahora tengo dos proposiciones, entonces va a ser 2 al cuadrado, y esto va a ser igual a 4. Tenemos 4 filas, entonces. El 4 dividimos entre 2, entonces en la primera va a ser verdadero, verdadero, falso, falso. En la segunda, la mitad de 2 va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Y lo que nos dice del valor de verdad de la condicional es que la condicional va a ser falso cuando P sea verdadero y Q sea falso. Una cosa importante también, acá le voy a poner un poco acá la condicional. P, entonces Q. A esta P que está antes de la flecha en la condicional se le llama antecedente. Y a la Q, que es la que está después de la flecha, se le llama consecuente. También tienen que saber esto porque de repente se les dice el antecedente y el consecuente nomás y no saben cuál es el orden. Consecuente. Entonces, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, solamente en ese caso la condicional va a ser falsa. En cualquier otro caso va a ser verdadero. Entonces, verdadero o falso está en la segunda fila. Acá va a ser falso.
en todos los otros va a ser verdadero. Acá va a ser verdadero, acá va a ser verdadero y acá va a ser verdadero. Solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ahí nomás la condicional va a ser falsa. En cualquier otro caso va a ser verdadera. Eso es lo que nos está diciendo acá su valor de certeza. Bien, seguimos entonces. Ya tenemos el siguiente conector lógico, que es la bicondicional. Bueno, la bicondicional no es otra cosa que la condicional, pero ahora con doble sentido. O sea, de los dos lados. Ahora es una flecha que apunta a los dos lados. Este va a ser su simbolización. Puede ser una flecha más bonita, una más elaborada, pero una flecha en fin. Entonces, una flecha que apunta en ambos sentidos es la bicondicional. En este caso, la bicondicional es como más fuerte ya que la condicional nomás. En la condicional nosotros teníamos una condición que era el antecedente y una consecuencia que era el consecuente. Ahora, en la bicondicional, la condición y la consecuencia pueden cambiar de lado. O sea, yo voy a tener una condición acá, una consecuencia acá. Y también la consecuencia también va a ser condición y lo que antes era condición también va a ser consecuencia. Entonces, hay atención que me puedo ir de ambos lados. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que de acá puedo concluir esto o de acá también puedo concluir esto. Bueno, veamos algunos ejemplos que a mí ahora no se me ocurre ninguno. Ok, bueno, no nos da ejemplos muy lógicos. Yo quisiera decirles algunos ejemplos más lógicos, pero bueno, en fin, estos son los ejemplos que aparecen acá. Ya vamos a ver mejor con los ejercicios. Dice la primera, París está en Francia, sí y solamente sí. Esta combinación de palabras, sí y solamente sí, es lo que significa la bicondicional, que puedo ir para allá o puedo volver para acá. La forma de simbolizar, voy a simbolizar el 1, sería París está en Francia, va a ser una de mis proposiciones simples. Llamémosle P. 2 más 2 es igual a 5, es la otra proposición. Llamémosle Q. Y la forma de simbolizar todo lo que está en el 1, París está en Francia, sí, solamente sí, 2 más 2 es igual a 5, se va a simbolizar P, sí, solamente sí, Q. Entonces, esta es la bicondicional. Vamos a hacer mejor la flechita que salió como muy feita. Esto entonces es la bicondicional. Cuando hay sí y solamente sí, cuando yo me doy cuenta que sí o sí tienen que ocurrir las dos cosas al mismo tiempo, entonces tengo una doble flecha que es la bicondicional. Bien, también la bicondicional tiene su valor de certeza. En todos los otros le puse valor de certeza para que se acostumbren también de que hay diferentes formas de llamarle. Cuando una bicondicional va a ser verdadero. Eso es lo que me dice el valor de certeza. Cuando lo que una bicondicional es verdadera. Bueno, igual que hace rato yo les conté que en una condicional, cuando era P, entonces Q, este se llamaba antecedente y este se llamaba consecuente. Ahora, en la bicondicional, los dos son antecedentes y los dos son consecuentes. ¿Sí? Eso tienen que atender. La A es antecedente y la B es consecuente, pero la B también es antecedente y la A también es consecuente. Entonces, los dos cumplen la misma función. Yo no le puedo llamar solamente antecedente a la A o no le puedo llamar solamente consecuente a la B, porque los dos cumplen las dos funciones, digamos. ¿Cuál es el valor de certeza? La bicondicional va a ser verdadera siempre que las dos proposiciones o los dos enunciados que yo estoy teniendo tengan el mismo valor de verdad. O sea, si los dos son verdaderos, mi bicondicional va a ser verdadero. Si los dos son falsos, mi bicondicional también va a ser verdadero. Y si uno es verdadero y el otro es falso, sin importar el orden, entonces ahí va a ser falso. O sea, va a ser verdadero cuando los dos tengan el mismo valor de certeza o de verdad. Eso está... Ok, acá en B5 está.
Dice, si P y Q tienen el mismo valor de verdad, entonces P si solo si Q es verdadero. Si P y Q tienen valores de verdad opuestos, entonces P si solamente si Q es falso. Esta es nuestro valor de verdad o valor de certeza, entonces, para la bicondicional. Y armemos nuestra tablita. Tengo P, tengo Q, tengo P, si solamente si Q. Como tengo dos proposiciones, voy a tener 4 filas. Recuerden que era 2 a la n. Y nuestra n ahora es 2 porque hay 2 proposiciones, entonces son 4 filas. En la primera proposición voy a poner de A2, verdadero, verdadero, falso, falso. En la segunda de A1, verdadero, falso, verdadero, falso. Y respetando el valor de verdad de la bicondicional que decía que iba a ser verdadero cuando tenían los dos el mismo valor de certeza. Entonces, verdadero, verdadero va a ser verdadero. Verdadero, falso va a ser falso. Me salió muy fea mi F. Falso, verdadero va a ser falso. Y falso, falso va a ser verdadero. Si los dos tienen la misma letra, para decir así más rápido, si los dos son verdaderos o los dos son falsos, entonces la bicondicional va a ser verdadera. Cuando son intercalados, la bicondicional va a ser falsa. Todos estos que estamos dando ahora, la conjunción, la disyunción, la negación, la condicional, la bicondicional, son conectores lógicos. ¿Qué hacen los conectores lógicos? Hacen que un enunciado que era simple se una con otro o con otros enunciados que también eran simples y se forme un enunciado ya compuesto. Eso es lo que hacen estos conectores lógicos. Bien. A ver, ¿qué tal estamos de tiempo? Bueno, no nos dice nada, así que probablemente tengamos todavía tiempo. Veamos ahora lo que son las proposiciones. ¿Qué es lo que es una proposición? Yo hace rato ya les estaba hablando de las proposiciones, solamente que nosotros recién definimos lo que era un enunciado. Una proposición es lo mismo que un enunciado. En el libro de ustedes creo que les define como muy complicado. ¿Dónde está? Sí. Habla como muy complicado, dice, se llama una proposición, un polinomio booleano, no le voy a contarle con un polinomio booleano porque se van a bolear, perdón, chiste malísimo. Y nada, bueno, vamos a llamarle una proposición a un enunciado, ya sea que este sea simple o que sea compuesto. Eso va a ser una proposición para nosotros. Entonces vamos a escribir eso. Será o compuesto. Ok, puede ser un enunciado simple o puede ser ya un enunciado compuesto, que acuérdense que era la unión de varios enunciados con los conectores lógicos. Eso es una proposición. A ver qué más dice nuestro librito, a ver si hay algo que podamos rescatar de acá. Lo que no me gusta mucho acá es que no da ejemplos con palabras, pero bueno, hay una tabla de verdad acá ya con una unión de proposiciones y les voy a mostrar más o menos cómo funciona eso. Voy a copiar solamente la partecita de arriba para poder hacer. Espérenme que porque se me está agotando la batería, voy a enchufar. Ok. Entonces, ahora, supongamos que tenemos una proposición así bastante completita, esto que tenemos acá,
y queremos saber el valor de verdad o el valor de falsedad de este último. Vamos a armar esto con palabras. No importa si tiene sentido o no. Tautología. Todavía no llegamos ahí, Alexandra. Esperame nomás un ratito, ya les voy a contar exactamente qué es una tautología. Una tautología sería algo como que pareciese que es verdadero, o sea, en palabras te estoy diciendo, pero no es así la definición. Pareciese que es verdadero, pero al final resulta que no lo es. Es algo así, una tautología. Pero en lógica significa otra cosa totalmente. Yo te estoy hablando del significado en castellano de la tautología. Bueno, a lo que íbamos. Entonces, vamos a ver cómo simbolizar esto. Primero, yo lo que les dije, vamos a hacer esto en palabras, no importa si tiene o no sentido. Vamos a armar enunciados simples y vamos a armar esto en palabras. Bueno, digamos que nuestra P... estoy súper mal tratando de recordar algunos ejemplos. Vamos a hacer así nomás y después en los ejemplitos de los ejercicios ya vamos a ver mejor. Ok, queremos armar o queremos saber el valor de verdad. Voy a escribir eso. Queremos saber el valor de verdad o el valor de certeza de no P y no Q. Este paréntesis me está indicando que P y no Q primero y después se hace la negación de esto. O sea, lo que me está diciendo es que no es cierto que P y no Q se cumplan. Eso es lo que nosotros queremos saber. Para armar el valor de verdad o el valor de falsedad de esto, nosotros tenemos que ver primero cuántas proposiciones o cuántos enunciados simples tenemos. Tenemos P, tenemos Q. Son dos enunciados. Esto siempre vamos a poner en la primera columna. Después, cada uno de los enunciados que tenemos acá vamos a ir poniendo en otras columnas diferentes. Por ejemplo, el no Q, que ya no es un enunciado simple, acuérdense que cuando tiene la negación ya no es simple, ya es no compuesto, es una proposición, porque acabamos de ver que una proposición puede ser un enunciado simple o un enunciado compuesto. Ya es una proposición. Esta proposición tengo que saber también cuál es su valor de verdad y falsedad. Pero no es que hay tres proposiciones, porque Q ya era mi primera proposición y no Q ya es la negación de Q nada más. Así que dos nomás tengo. También tengo que saber su valor de verdad. Después tengo que también saber el valor de verdad de P y no Q, que es este que está acá. Y por último tengo que saber el valor de verdad del completito, de no es cierto que, bueno, todo eso. Entonces, uno a uno voy poniendo así por columnas y vamos a armar nuestra tabla. Como ya dijimos antes, la cantidad de filas va a responder a la fórmula 2 a la n. Nuestra n ahora es 2 porque tenemos dos proposiciones simples y esto es 4. Bien. Entonces vamos a tener 4 filas. En la primera proposición vamos a empezar de a 2, la mitad de 4, verdadero, verdadero, falso, falso. En la segunda, de a 1, la mitad de 2 otra vez, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora vamos a ir viendo según las reglas el valor de verdad o el valor de falsedad de cada una de estas cosas. El no, la negación. Recordemos que la negación decía que era exactamente lo contrario del original. O sea, si el original era verdadero, su negación era falsa. Si el original era falso, su negación era verdadero. Como estoy negando Q, entonces yo tengo que mirar Q. Entonces, acá, para la primera fila, esto, si Q era verdadero, el no Q va a ser falso. Si Q era falso, no Q va a ser verdadero. Cuando Q era verdadero, no Q es falso. Cuando Q era falso, no Q es verdadero. Exactamente lo contrario de lo que tengo en Q. Ahora, quiero armar el valor de verdad o de falsedad para la conjunción. Recordemos, en la conjunción, ¿dónde está nuestra conjunción?
Acá está la conjunción. La conjunción decía que era verdadero si los dos eran verdaderos. Solamente en ese caso. Todos los demás eran falsos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Acá. Esto es una conjunción. Este es el que queremos armar. Entonces, si los dos son verdaderos, pero ¿cuáles dos? P y no Q, lo que tenemos que mirar. O sea, tenemos que mirar la fila donde está la P y la fila donde está no Q. Si los dos son verdaderos, en ese caso va a ser verdadero. En cualquier otro caso va a ser falso. Entonces, en la primera fila yo miro P, miro no Q. Va a ser falso porque acá, vamos a hacer todo negro. Va a ser falso porque acá P es verdadero y Q es falso. En la segunda fila, P es verdadero, Q es verdadero, va a ser verdadero. Tercera fila, falso, falso, va a ser falso. Última fila, falso, verdadero, va a ser falso. Recordemos que estábamos viendo la I solamente era verdadero cuando los dos eran verdaderos, y las columnas que tenemos que mirar lo que tienen que atender, las columnas de los enunciados que estamos utilizando, no cualquier otra. Bien, voy a desmarcar esto. Espero que nos alcance el tiempo. Si de por ahí se corta la reunión, nos volvemos a conectar con el mismo enlace, chicos. Yo siempre utilizo el mismo enlace, así que vuelvan nomás a conectarse si por ahí se corta de nosotros. Bueno, vamos a intentar terminar. Y acá tenemos otra vez la negación, pero la negación de quién tenemos. Tenemos la negación de P y no Q, o sea que lo que tenemos es la negación de este. Y recordemos que el valor de verdad de la negación decía que era exactamente lo opuesto de su original. Entonces, cuando acá es falso, acá va a ser verdadero. Cuando acá es verdadero, acá va a ser falso. Cuando acá es falso, acá va a ser verdadero. Cuando acá es falso, acá va a ser verdadero. Esta es la conclusión de lo que yo quería saber, cuál era el valor de verdad o de falsedad. ¿Se entendió esto? No, espero que sí. Nos volvemos a conectar, mismo enlace. Termino esta reunión y nos volvemos a conectar.